Habitas en el lugar donde eres adorado. Tú habitas en el lugar donde eres deseado, Padre, y en esta noche hay corazones de hijos, Señor, que elevamos la voz, Señor, con una adoración, Padre, que provoca que tu presencia descienda sobre la casa, que tu presencia descienda sobre cada uno, Señor, de las vidas, Señor, que han venido con hambre y con sed por tu presencia. Padre, por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu está en este lugar, porque sabemos que tu gloria y tu Shekinah está en este lugar. Padre, y si tú nos has traído a este lugar y tu presencia se encuentra aquí, Padre, es para no dejarnos de la misma manera como hemos llegado en esta noche. Padre, por eso, Señor, te podemos dar gracias. Por eso, Señor, en esta noche podemos exaltarte, Señor. Padre, porque tu presencia está en este lugar, y cuando está tu presencia, Señor, en un lugar, ahí hay transformación, ahí hay nuevas fuerzas que son renovadas para aquel que la necesita. Padre, hay fuerzas espirituales, hay fuerzas físicas, Padre. Ahí está tu paz, Señor, que viene sobre el medio del caos que podamos estar viviendo. Viene tu palabra, Señor, a irrumpir, Señor, sobre nuestra realidad. Padre, vienen tus promesas, Señor, Padre, en la cual nosotros podemos pararnos en fe y esperar en ti, Señor. Esperar en ti, porque fiel es aquel que me ha prometido. Por eso, Señor, tú eres digno de mi confianza. Tú eres digno de mi confianza, Padre. Así, Padre, como tú nos decías en el principio, Señor, aunque muchas son las aflicciones del justo, tú de todas ellas nos libras, Padre. Por eso podemos esperar en ti. Podemos esperar en ti confiadamente, porque tú eres fiel a tus promesas. Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque confiamos en ti, Padre. Y aun, como dice esa adoración, aunque no podamos ver, Señor, sabemos que estás obrando. Aunque nuestros ojos físicos quizás no puedan ver el cambio, tú ya estás obrando. Oh, Padre, creemos, Señor, Padre, que al llegar a este lugar y desde esta mañana que hemos dispuesto nuestro corazón, tú, Señor, ya has estado obrando, Padre. Por eso, Señor, te damos toda gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Celebre su presencia. Si usted cree y puede confiar que el Padre tiene el control de toda situación, celebre en esta tarde. Oh, Padre, adoramos tu nombre, Señor. Te adoramos, Padre. Recibe gloria. A ti siempre, Señor, será la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Padre, se apagan las luces que están sobre los hombres para que tú vengas a brillar. Padre, ven y toma tu lugar aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gracias a Dios le damos por su presencia en este lugar. Sabemos que estamos en casa de Dios y puerta del cielo, donde su presencia no solamente habita, sino que se manifiesta, ¿verdad? Donde su presencia y su voz se puede oír. Así que le doy gracias al Señor por tener en este día la oportunidad de poder traer la palabra del Señor. Vamos a recordar la palabra profética, una palabra preciosa de parte del Señor. El Señor nos decía para este mes de agosto que era un mes para ser perfeccionados. Era un mes para que alcancemos otros niveles. Era un mes para ver mi vida y no la de otros. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno. Porque si queremos ser perfeccionados, seguir a otros niveles, tenemos que examinar cada una de nuestras vidas. Tenemos que ver cómo están mis ojos. El Señor nos decía. También el día 8 de enero el Señor nos decía
Siempre en la semilla está la riqueza y la prosperidad. La boca revela lo que sentimos, lo que cargamos, deseamos en el corazón. Mes de agosto, mes de paciencia y perseverancia, algo que tanto nos gusta a nosotros, ¿verdad? Mes de agosto, las palabras claves: paciencia, perseverancia, raíces profundas, cuidado de las semillas, crecer mirando al sol. Palabra inversión, tiempo, constancia, así como el proceso del bambú. Los frutos hablan por sí solos, y este es el punto que yo voy a tocar en esta noche, que es el mes para pelear con la impaciencia. Es un mes de batalla. Es un mes de batallar, no tan solamente contra el diablo, sino contra nosotros mismos. Así que no sé cómo está la pelea y quién está ganando en este mes, pero esperemos que el Espíritu esté ganando sobre la carne. Amén. Así que bueno, vamos a ver y adentrarnos en esta palabra. Es un mes para pelear con la impaciencia, así que prepárase para pelear en esta noche. Prepárese para tomar las armas que el Señor nos da. La verdad que la impaciencia es algo que se nos presenta todos los días, podemos decir. Es una lucha que tenemos diaria, que cada uno podemos nosotros enfrentarnos con la impaciencia. Hay situaciones, ¿verdad? Hay personas que muchas veces vienen para quitarnos esa paciencia, para que nos salgamos del molde, para que nos salgamos del eje, como se dice, ¿verdad? Para que perdamos los cabales. Hay situaciones que vienen. El Señor nos decía que en el mundo vamos a tener aflicción, pero también nos dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que es una lucha diaria que nosotros vamos a tener, y la verdad que la impaciencia es algo que lo podemos ver aún en los mínimos detalles. Hoy el mundo vive una vida acelerada, y la verdad que no hay nadie que casi ejerza la paciencia. La verdad que muchas veces aún con el mismo celular, ¿verdad? Cuando los jóvenes más que nada, ¿no? Que no nos carga una simple pantalla o una simple página, tarda milésima de segundo o tarda un segundo de más y nos desesperamos, nos impacientamos, ya queremos revolear el celular, ya empezamos a renegar, empezamos, no sé, con cosas mínimas. Quizás en la noche no cargó bien el celular y ya nos despertamos y comenzamos mal el día. Oh, no me sonó el despertador y ya comenzamos mal el día. Y como comencemos el día va a ser como lo vamos a desarrollar. Si nosotros aprendemos a cada día a poder presentarnos delante del Señor y pedirle: Señor, en este día que sé que voy a luchar con la impaciencia, dame de tu paciencia para poder enfrentar todo lo que se presente en este día. El Señor lo va a hacer y el Señor así lo hará. Hoy todo está preparado para que tengamos una vida acelerada, y en la vorágine del día siempre estamos propensos a ser impacientes. Muchas veces hay condiciones y cosas que suceden que también hacen que nosotros perdamos la paciencia. Muchas veces si estamos cansados, el cansancio es algo y un índice como para que nosotros no nos salgamos. Cualquier cosita nos molesta. No sé a cuánto le ha pasado, a mí me ha pasado y más de una vez. Creo que no me alcanzan ni los dedos de la mano ni de los pies para contar. Pero cuántas veces, ¿verdad? Se nos sale a veces por tonterías, por no tener paciencia, y estamos perdiendo. Cuando tenemos un mal día en el trabajo o en la casa, ¿verdad? Inclusive cuando tenemos un tránsito o perdemos el colectivo, cuando ahí se nos metió uno que íbamos justo andando bien y para llegar a horario a la iglesia, y justo se metió el auto ese que me trabó, y me acordé hasta de la abuela del diablo. Cuando no dormimos bien en la noche, quizás, ¿verdad? Una emergencia.
Y ya cuando estamos mal dormidos, muchas veces estamos ya con mala cara, con impaciencia y no soportamos a nadie. En pequeñas cosas podemos ver que muchas veces la impaciencia viene a golpear en nuestro corazón. Pero nosotros decidimos si le damos el acceso para que controle o no lo haga. Y esto muchas veces también perdemos la paciencia cuando no tenemos el control de las situaciones. ¿A cuánto les ha pasado que no salió como uno esperaba, o planificó su día, planificó hacer una actividad, algo, y no salió como esperaba, ¿verdad? Y muchas veces eso también, perdemos el control y perdemos la paciencia. Y todo esto, ¿qué hace? Muchas veces nos genera estrés, muchas veces nos genera desesperación, muchas veces nos genera afán, muchas veces nos genera ansiedad. Muchas veces también angustia, porque muchos se angustian cuando las cosas no les salen como pensaban o como les parecía que iban a salir. Muchas veces hasta algunos llegan hasta deprimirse, frustrarse, hasta algunos pierden el sueño, ¿verdad? Por las cosas que no salen, y hasta algunos les repercute en el cuerpo con dolores musculares. Están todos contracturados por estar renegando todo el día, por estar impacientes. La impaciencia está relacionada con la frustración, la irritación y hasta la ira. La impaciencia puede llegar en estos tres niveles: frustración, irritación y la ira. Hay gente que cuando no salen las cosas como esperan se frustra, como bien decíamos. Hay gente que por la impaciencia está irritable, o sea que cualquier cosa lo saca de las casillas, ¿verdad? Y algunos llegan hasta la ira, hasta perder ya los cabales y hacer cosas que luego uno se puede arrepentir. Palabras que salen de la boca que luego uno se puede arrepentir, que hayan salido. Acciones que uno puede llegar a hacer, que uno después se puede llegar a arrepentir. ¿Por qué? Porque ser impaciente es no tener la capacidad de esperar con calma y confianza. Así como nos pasa en lo cotidiano, muchas veces también nos puede suceder en lo espiritual. Por eso debemos enfrentar la impaciencia. Porque aún en las pequeñas cosas, como el Señor nos decía el día domingo, en las pequeñas cosas, las pequeñas zorras, el Señor nos decía, corrompen las viñas. Y aún las moscas hacen, dice, echar a perder el perfume del perfumista. Y así también, dice, una pequeña locura, aquel que es estimado como sabio. Entonces, no es necesario hacer algo tan grande, sino una pequeña reacción, un impulso por perder la paciencia, por ser impaciente. Puede una mosca venir a echarme a perder mi perfume. Podemos perder en un segundo, en un instante, en un arrebato, lo que hemos construido durante años, durante meses. Se pueden perder. Ahí está, Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Se pierde el testimonio. Se pierde el testimonio. Pero este era tan sabio, este era honorable, y mira cómo está reaccionando. No lo aguanta ni el diablo ni Dios, nadie lo debe aguantar así. Aleluya. Pero bueno, ¿cómo batallamos? Pidiéndole paciencia al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Siempre me recuerdo, y cuando preparaba esta palabra, recordaba siempre que papá contaba que había alguien que pedía paciencia, pero lo decía de una forma muy: dame paciencia, Señor. Bueno, y como te salga, si no te sale la palabra, pero pedirle al Señor: dame paciencia. Dame paciencia para poder enfrentar cada día. Dame paciencia también para saber esperar. Porque la paciencia, según el diccionario, dice, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, o cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse.
Lo repito. Dice, la paciencia, según el diccionario español, dice, es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades u otras cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Y cuántas veces nos cuesta, verdad? Sufrir, tolerar las cosas molestas, las adversidades, las cosas que nos ofenden, con fortaleza y sin quejarnos ni rebelarnos. Y otra definición dice, calma o tranquilidad para esperar. Calma o tranquilidad para esperar. Lo repito para aquellos que están anotando. Pues la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé de ese fruto, que venga a perfeccionar ese fruto en nosotros. Pero quiere aprender cómo se desarrolla la paciencia en nosotros. Dice Santiago, ahora sí el pasaje, vamos Santiago capítulo 1, verso 2 y 3, en palabra de Dios para todos. Voy a leerlo yo, puede seguirme en pantalla o si no en la versión que tenga, en su celular o en su Biblia. Amén. Lee conmigo. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. 3. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso lo hará más paciente. ¿Cuántos quieren ser perfeccionados en la fe? ¿Cuántos quieren ser más pacientes? Bueno, prepárense porque van a venir a probarle la fe. Van a venir pruebas que van a venir a probarnos nuestra fe. Si queremos alcanzar la paciencia por medio del Espíritu, dice, ustedes ya saben, y ahora lo saben, que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Muchas veces el Espíritu Santo nos va a llevar a esas pruebas, pero la diferencia de entrar a esas pruebas solo o con el Espíritu va a ser el resultado que yo voy a tener. Si yo entro con el Espíritu Santo, la prueba a mi fe va a producir paciencia. Pero si ahora yo entro solo por metido, lo que voy a resultar y lo que va a resultar en mí, voy a ser totalmente lo contrario. Voy a ser impaciente, voy a ser irritable, voy a ser iracundo, voy a estar frustrado, voy a estar con afán, voy a estar con ansiedad. Por eso, el Espíritu Santo muchas veces nos guía a esas pruebas que muchas veces no entendemos. Pero en medio de esa prueba, nosotros debemos alcanzar un nuevo nivel de paciencia. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude cada día para que podamos alcanzar ese nivel que Él quiere de la paciencia. Y a mayor nivel, más dura va a ser la prueba a nuestra fe. Pero en medio de esa prueba, nosotros debemos hacer algo. Nosotros debemos orar, nosotros debemos clamar, nosotros debemos ir al altar. Romanos capítulo 12, verso 12, ahí lo van a poner en pantalla, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Dice, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. En medio de las dificultades, en medio de las pruebas, nosotros debemos seguir y ser constantes en la oración. Es la única manera que nosotros podamos producir que nuestra paciencia aumente. Que en medio de la prueba es no abandonar el altar, es no abandonar la oración. Es nuestro cable a tierra. La oración y el altar es nuestro cable a tierra. Es eso que nos hace mantener en el eje. Es eso que nos hace enfrentar cada día y cada situación, cada persona que se nos presenta delante, direccionados por el Espíritu Santo. Porque cuando entramos en el altar, a la mañana o a la hora que nosotros vayamos, nosotros enfrentamos las situaciones de una manera distinta. ¿A cuántos les ha pasado que después de orar vinieron situaciones
que la enfrentó de una manera distinta, de que quizás ese día que quizás no pudo orar y la hizo y vinieron y la enfrentó en su carácter, la enfrentó en su carne y quizás sucedieron las cosas y se despatarraron para cualquier lado. Por eso necesitamos, y la versión Reina Valera dice, sean constantes en la oración. Seamos constantes en la oración. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hay otro verso muy conocido y muy cortito que dice, oren sin cesar. Oremos en todo tiempo, oremos continuamente, estemos en oración. ¿Para qué? Para que cuando vengan estas dificultades, cuando se presenten estas pruebas, nosotros podamos producir en nosotros cada vez más paciencia. El Salmo 40, un salmo muy conocido, el salmista declaró lo siguiente: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es necesario que muchas veces esperar la respuesta también del Señor. En medio de esa prueba, así como contaba la profeta, que ella tuvo que esperar 3 meses para que el Señor trajera respuesta a lo que ella estaba orando. Y en esos 3 meses tuvo que perseverar en la oración, tuvo que perseverar en tener paciencia hasta que el Señor le respondiera y que el Señor le dé la victoria. Pero entre que yo hago la oración y viene la respuesta, yo tengo que esperar pacientemente. Debo esperar pacientemente, no me puedo impacientar, no me puedo volver loco, no puedo hacerlo, porque si yo oro a Dios es porque confío que Él tiene el control de la situación. Muchas veces cuando nos impacientamos es porque queremos tomar el control de la situación por nuestras propias manos. Pero el salmista decía, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y el verso 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Muchas veces ahí vamos a querer entrar o vamos a estar en medio de la desesperación. Del lodo cenagoso, ese lodo dice que es el lodo que hay en los pantanos, es el lodo que cuando te metes te hunde, te chupa ahí, no te quiere dejar. Cada vez que haces fuerza no te quiere dejar. Y muchas veces así es el afán y la ansiedad y la impaciencia. Cuando nosotros enfrentamos en nuestra carne, cuando nosotros enfrentamos queriendo tener el control de la situación o obrar en nosotros mismos, en nuestra justicia, muchas veces entramos en el pozo de la desesperación, entramos en ese lodo que no nos quiere dejar salir, sino que cada vez nos hundimos más y más. Pero ahí nosotros debemos orar al Señor. Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y Él me sacó, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Este es el resultado de aquel que ora en medio de las pruebas, en aquel que está orando en todo tiempo. Dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Este es el resultado de alguien que ha sido procesado en la fe, pero también en su paciencia. Que ha entendido que en medio de la prueba tiene que orar. Y no solamente en medio de la prueba, sino que en las buenas y en las pruebas hay que orar siempre. En el proceso y en el refrigerio tenemos que orar siempre. En medio de la prueba también tenemos que alabar. Cuando aprendemos a esperar en el Señor, hay una alabanza que brotará de nuestra boca, que será producto de un corazón confiado en Dios. Dice el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. ¿Y cuánto alaban al Señor en medio de las pruebas? No me digan amén, a muchos dijeron amén y muchos tienen una queja avanza. No me quiera pasar a mí, porque el Espíritu Santo está aquí en este lugar. No digamos amén cuando realmente nos cuesta.
Señor, ayúdame a alabarte en medio de las pruebas. Si aún no lo hago, Señor, ayúdame a alabarte en medio de las pruebas. Pero este es el resultado de un corazón confiado, de un corazón que espera pacientemente en el Señor. Sabe que tarde o temprano vendrá la respuesta del Señor. Yo puedo orar en mi tiempo. Hace poco el Señor decía esto, yo puedo orar en mi tiempo, pero Dios responderá en su tiempo. Y en su tiempo es el tiempo perfecto para que nosotros podamos recibir lo que necesitamos, esa ayuda, esa respuesta que nosotros estamos buscando y pidiéndole al Señor. Pero aún en medio de esa prueba nosotros debemos aprender a alabar. Debemos aprender a alabar y que brote de nuestra boca, que sea el producto de que mi confianza está puesta en el Señor. Una parte de la palabra profética dice que lo que la boca habla es lo que pasa y sucede en nuestro corazón. Por eso, como este es un mes para vernos a nosotros mismos, es una noche para que podamos también examinarnos. ¿Cómo estamos obrando en medio de las pruebas? ¿Cómo estamos enfrentando las situaciones que tenemos día a día? ¿Cómo estamos enfrentando las pruebas a nuestra fe? ¿Nosotros estamos orando en todo tiempo o es más fácil quejarse? ¿Alabamos al Señor en medio de las pruebas o también es más fácil quejarse? Pero el Señor en esta noche quiere que esa paciencia en nosotros sea perfeccionada. El Señor nos dijo que este mes es un mes de perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento no quiere decir que no vamos a cometer errores, sino que es alcanzar un nuevo nivel de madurez. Entonces podemos entender en esta noche que necesitamos la paciencia cada día. Necesitamos la paciencia para poder vivir cada día, para que no nos gane la impaciencia. ¿Cuál es el fin de la paciencia en nosotros? Santiago 1, verso 4, en palabra de Dios para todos. Vamos a leer, dice: ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. La paciencia tiene una meta en nosotros, que es que alcancemos madurez y que alcancemos este nivel de no tener defectos. Ser irreprensibles, como dice la palabra del Señor, pues poder llegar a ser irreprensibles, que no tienen reprensión. No quiere decir que no vamos a cometer errores. Somos humanos todavía, Dios es perfecto, pero estamos en camino de la perfección. Eso no nos da la justificación, ¿verdad? Pero seguimos perfeccionándonos en su presencia. La paciencia debe alcanzar la meta de hacernos completamente maduros. El nivel que tenga de paciencia estará ligado a la madurez que yo haya alcanzado. Entonces, entendamos lo siguiente, y este ejemplo anoté. Un niño o un bebé cuando es niño y todavía no entiende y es inmaduro, no comprende, no sabe qué debe esperar muchas veces. Por eso cuando quiere algo simplemente llora o hace berrinche. Ahora cuando crece, si tiene hambre, ya sabe que tiene que esperar que la madre o el padre, el que esté a cargo, tiene que cocinarle y tiene que esperar ese tiempo. Y ya no hace el mismo berrinche. No sé, yo ya no hago tanto berrinche, aunque a veces sí. Pero no hago ese berrinche por la comida, ¿verdad? O uno sabe que tiene que esperar, y aunque a veces la espera se hace larga y desespera, pero sabe que uno tiene que esperar, ¿verdad? Uno comprende y entiende eso. Entonces, depende del nivel de paciencia que yo tenga, estará ligado a la madurez que yo haya alcanzado. Entonces, en lo espiritual, ¿qué estoy siendo en la madurez? ¿Estoy siendo un niño o estoy creciendo? Si estás en el nivel de un niño que todavía no sabes esperar en el Señor y estás haciendo berrinches por todo, y estás llorando, simplemente llorás y llorás, porque no viene aquello que le estás pidiendo al Señor, realmente es un mes para que nosotros podamos llegar a otros niveles. Aleluya.
Y muchas veces en medio de la prueba vamos a tener tentación. En medio de las pruebas a nuestra fe vamos a tener tentaciones. ¿Tentaciones a qué? Tentaciones a dejar la prueba. Tentaciones a acceder a las ofertas que nos vienen. Dice la palabra del Señor que Jesús, luego de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y que luego de estar ahí 40 días y 40 noches, vino el tentador, vino el diablo a tentarlo. Y él vino a tentar sobre la identidad de Jesús. Él le decía, si tú eres hijo de Dios, di a que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, lánzate ahí desde el pináculo. Si eres hijo de Dios, si te postras y me adoras, yo te voy a dar todo esto, la gloria de la tierra, de sus reinos. Pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Él pudo mantenerse en pie, porque aún en medio de las pruebas nosotros vamos a tener tentaciones y vamos a tener ofertas. Porque Jesús, Él iba a ganar la gloria de toda la tierra. Él iba a conquistar el mundo a través del propósito que el Padre lo había enviado. Él iba a ganar a muchos y a toda la tierra, más allá de la gloria. Él iba a ganar muchas almas, iba a ganar al mundo entero de todos aquellos que se acerquen a Él. Pero ahí el diablo le daba una oferta, le daba un atajo. ¿Cuántas veces se nos presentan esos atajos, verdad? Esos atajos para decir, bueno, se puede cumplir lo que Dios me prometió por este lado. Y muchas veces caemos y aceptamos esas ofertas que quizás el diablo, y no necesariamente va a venir con el tridente y con la cola y con los cuernos, sino que va a presentar cada situación para que nosotros podamos acceder. Y hace poco el Señor, hablando aquí por una palabra, el Señor me hizo entender cuántas veces yo accedí a esas ofertas. ¿Y cuál es la señal de que esas ofertas eran tentadoras? Sí, y que uno accedía así, que uno lo hacía en su propia fuerza, que uno a través de sus propias fuerzas podía conseguir eso que necesitaba, ¿verdad? Pero el Señor, al traerme esto a memoria, el Señor me dijo, ¿yo acaso no lo podría haber hecho? Cuando el Señor me dijo eso, dije, Señor, yo tantas veces, Señor, yo accedí a tantas cosas por mi propia fuerza, y que por no perseverar, por ser impaciente, quise darte una mano, Señor, y terminé metiendo la pata, terminé atrasando cosas, terminé atrasando propósito, terminé atrasando crecimiento, terminé atrasando madurez, terminé atrasando bendiciones, que la bendición de Dios no añade tristeza, dice. Pero muchas veces esos atajos, esas supuestas bendiciones que vienen de parte del Señor, nos traen tristeza, nos traen ataduras. No sé usted, pero a mí me ha pasado muchas veces. Pero algo le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero andar así, ya no quiero acceder a esa. Yo ya quiero mantenerme en la paciencia, quiero mantenerme en la prueba, Señor. Y yo quiero confiar plenamente en ti, Padre. Porque realmente si Jesús hubiera accedido a eso, a lo que el diablo le estaba ahí ofreciendo, para que pudiera recibir eso que al fin y al cabo Él iba a ganarlo por medio de la cruz, Él hubiera desconfiado del Padre. Ese hubiera sido el más grave error que hubiera cometido. Pero gracias a Dios que tenemos en Jesús el ejemplo, que es el varón perfecto. Tenemos un ejemplo para imitar y para seguir. Que Él se mantuvo firme y que Él ya en un momento, cuando ya se hartó de esa situación. Porque si muchas veces nos hartamos, que nos hartemos de la situación que estamos viviendo, que nos hartemos de la tentación, del diablo, que nos hartemos. Seamos irritables con el diablo.
Le dijo, vete, Satanás, no tenés más lugar acá, tomátela. En el nombre de Jesús. Como el corito, toma tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Pero muchas veces no tenemos que hartar de esa manera, y si vamos a ser impacientes, seamos impacientes con el diablo. Agarrá la maleta y empezá a correr. Pero mantengámonos nosotros en la prueba, mantengámonos, porque la bendición de Dios no añade tristeza, dice la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces, no, verdad, tomamos esos atajos? Y hay un personaje en la Biblia llamado Abraham, que Dios le dio una promesa. A Abraham Dios le dijo que Él le iba a dar un hijo, el cual a través de él iba a tener una descendencia, pero innumerable, incontable, así como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero llegó un momento que cuando veía que ya se tardaba demasiado y se veía que ya estaba pasando el tiempo, ya se veía las arrugas en las manos, quizás en el reflejo del agua porque no había espejos, calculo yo, podía ver las canas, podía ver las arruguitas. Y llegó un momento que Sara le propuso algo, ¿verdad? Usted conoce la historia y el que no conoce la puede leer. Le propuso que tomara a Agar, a su esclava, a su sierva, y fuera y bueno, y ahí el Señor le diera descendencia por ese lado. Y el viejito, ni lerdo ni perezoso, no le pareció mal. Y que muchas veces no va a parecer mal las ofertas que vengan para que nosotros tengamos esos atajos. Y no nos va a parecer mal, la verdad. Interesante propuesta, dijo él. Y ni lerdo ni perezoso fue y se llegó a la esclava, y de ahí concibió un hijo que se llamó Ismael, que significa el Señor me ha oído. Y cuántas veces decimos a esas bendiciones, que supuestas bendiciones por esos atajos, el Señor me oyó, el Señor me ha oído, aleluya. Pero más adelante, porque no fue inmediatamente, pero más adelante recibió la visita y el Señor le volvió a decir, Sara te va a dar un hijo, por Sara. Y tuvo que esperar un tiempo más. Pero ahí ya podemos ver que Abraham aprendió. Abraham pudo aprender de sus errores. En Hebreos capítulo 6, verso 15, dice, ahí viene hablando de Abraham, más atrás, dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque él supo aprender de los errores. El Señor nos decía el día domingo que muchas veces debemos aprender de los errores, pero muchos no aprenden de los errores y ya no tienen errores, sino que tienen horrores. Si ya tenemos, no sé qué edad tienes tú en el Evangelio, pero si yo por lo menos tengo 29 años en el Evangelio. Realmente desde los 17 en adelante. Pero 27 años, toda la vida. 29 años, perdón, toda la vida, ya me estaba quitando años. Pero si no aprendemos de los errores, si no aprendemos de los procesos, si quizás en unos procesos nos equivocamos y aceptamos las ofertas, los atajos de esas supuestas bendiciones, pero otra vez volvemos a las pruebas y seguimos aceptando, seguimos atrasando el plan de Dios, seguimos atrasando las bendiciones reales que Dios tiene para nosotros, seguimos estando y viviendo la vida que Dios no quiso para nosotros. Si no aprendemos de eso, realmente estamos viviendo en un horror, estamos viviendo totalmente lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero ahí Abraham pudo esperar con paciencia.
que esto se cumpliera. Y recibió lo prometido. Llegado el tiempo, dice que se llegó a Sara y pudo conceber a su hijo, llamado Isaac. Isaac, que significa risa, porque en ese momento le dio risa a Sara al oír lo que Dios iba a hacer. Y cuántas veces, ¿verdad?, nos reímos de lo que Dios quiere hacer con nosotros y decimos, Señor, esto es inimaginable. La verdad, vos pensaste conmigo y la verdad que me tenés demasiada fe. Me tenés demasiada fe que ni yo mismo me la creo, dijo. Pero el Padre tiene fe en nosotros, de que podemos cumplir, de que podemos ser pacientes. No me voy del tema. Podemos ser pacientes, podemos esperar que se cumplan las promesas que Dios nos dijo. Necesitamos la paciencia para poder alcanzar las promesas. El Señor nos decía en el día de ayer, en los jóvenes, y les recomiendo, si usted lo puede ver, que lo vea, un tremendo mensaje, que batallar por medio de la fe, muchas veces vamos a tener que batallar por medio de la profecía personal que hemos recibido. Muchas veces la profecía, lo que Dios dijo desde la eternidad para que nosotros fuéramos, y el deseo de Dios para cada uno de nosotros, es el arma de guerra más poderosa que nosotros podamos tener. Es aquella que no nos va a hacer mover ni a izquierda ni a derecha. Esa nos va a mantener ahí derechito en lo que Dios quiere. Si nosotros tenemos a memoria, y el Señor nos decía ayer, no archiven y no tengan en el olvido las cosas, las profecías que el Señor dijo para cada uno de nosotros. Porque las profecías realmente están para cumplirse, pero necesitamos paciencia para alcanzar las promesas. No sé hace cuántos años el Señor te ha prometido cosas, el Señor te ha profetizado que ibas a hacer tal o cual cosa, que ibas a recibir tal o cual cosa, pero realmente, ¿cómo hemos caminado en esa promesa y en esa profecía? ¿Hemos caminado con paciencia o con impaciencia? ¿Hemos acelerado el tiempo o hemos atrasado los tiempos? Pero en esta noche no estamos aquí para condenar a nadie. Realmente que si nosotros hemos obrado en impaciencia en esta noche, podemos decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque realmente me arrepiento en obrar en la impaciencia. Yo quiero ver tus promesas cumplidas en mi vida. Yo quiero ver tus promesas cumplidas en mi vida. Pero Padre, ayúdame a ser paciente. A que mi fe, cuando sea aprobada, pueda alcanzar el nivel de paciencia que tú quieras. Esa paciencia que viene y me trae madurez, que me trae crecimiento, que me hace crecer al nivel que tú quieres, Padre, para traer nuevos niveles, para traer perfeccionamiento. Pero es necesario reconocer en esta noche si hemos errado. Al esperar con paciencia en el Señor nos asegura que cada paso y decisión que tomemos y hagamos, lo haremos dentro de su voluntad. Entonces tendremos un éxito asegurado. Lo repito, al esperar con paciencia en el Señor y en sus promesas, nos asegura que cada paso y decisión que hagamos, lo haremos dentro de su voluntad. Entonces tendremos éxito asegurado. Aleluya. No sé tú, pero yo quiero andar con paciencia. El salmista dijo, yo hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y este se le había pedido en una versión. NTV dice, Salmo 27, verso 13, 14. Dice, sin embargo, el salmista, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Y me gustaría leer este mismo verso, pero en traducción del lenguaje actual, porque es algo que muchas veces vamos a tener que hacer. Dice el salmista, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él.
aún en medio de la prueba, vamos a tener que hablarnos a nosotros mismos. Dice Pablo, dice, yo golpeo mi carne, golpeo mi cuerpo para ponerlo en servicio a Cristo. No sea cosa, dice que he sido heraldo de muchos, perdón, no me salía. He sido heraldo de muchos. No vas a hacer cosa que yo quede eliminado. Heraldo quiere decir, yo he sido maestro de muchos. No sea cosa que yo quede descalificado. Dice, ay mire, 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchas veces vamos a tener que golpear nuestro cuerpo, muchas veces vamos a tener que hablarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que decirnos, seguí confiando, seguí con la paciencia, no te vuelvas impaciente, porque alguien que es impaciente, el libro de Santiago declara que alguien que es el que duda es alguien de doble ánimo. Y dice que es, así como dice la hermana, es inconstante en todos sus caminos. Es alguien que empieza las cosas pero nunca las termina. Es alguien que tiene promesa de Dios pero nunca puede ver el cumplimiento. Es alguien que tiene profecía de parte del Señor pero no se prepara para que esa profecía se cumpla. Por eso el salmista decía, yo me armo de valor. En esta noche, ¿cuántos se pueden armar de valor? Y pueden decir, pon tu confianza en el Señor, pon tu confianza en Dios, sigue esperando pacientemente en el Señor, porque ciertamente es fiel aquel que me ha prometido. Aquel que yo espero pacientemente es aquel que me saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Por eso en esta noche, si tú aún te encuentras en ese pozo y en ese pozo de desesperación y en ese lodo, el Padre hoy quiere sacarte. El Padre hoy extiende la mano para sacarte, pero es necesario que clames en esta noche. Necesitamos la paciencia, necesitamos este fruto del Espíritu Santo. Por eso vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que perfeccione este fruto en cada uno de nosotros. Y una parte de la palabra profética, el Señor nos decía que por el fruto van a hablar por sí mismos, los frutos van a hablar por sí mismos. Por eso vamos a pedirle que venga el fruto de la paciencia sobre nosotros, para que podamos alcanzar esos nuevos niveles, para que podamos alcanzar esa madurez que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Por eso ponte de pie ahí donde estás en esta hora, porque paciencia no tiene nada que ver con pasividad. La paciencia te acciona. La paciencia te acciona y te mueve. Por eso ora ahí donde estás. Y tú si estás del otro lado y reconoces que has obrado en impaciencia, que necesitas la paciencia del Señor, no solamente para enfrentar tu día a día, a diario, sino para que puedas alcanzar las promesas, las profecías que el Señor te ha dado. Ora ahí que el Espíritu Santo quiere hacer la obra en ti. El Espíritu Santo es aquel que nos puede perfeccionar en cada uno de nosotros en medio de las pruebas. Dile ahí, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, perdóname si he obrado en impaciencia. Espíritu Santo, perdóname, porque muchas veces he tomado los atajos cuando tú me indicabas el camino. Espíritu Santo, perdóname en esta tarde, en esta noche o en este día, sea el momento que estés mirando. Dile, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven a ordenar mis pasos. Espíritu Santo, ven y sácame del pozo de la desesperación. Espíritu Santo,
A ti clamo para que vengas y me saques del lodo cenagoso. Espíritu Santo, ven y pon sobre mis pies sobre peña y endereza mis pasos y mi caminar. Espíritu Santo, ya no quiero andar en mi voluntad, ya no quiero andar en la impaciencia, quiero andar en tu voluntad, para que cada paso que yo dé, para que cada paso que yo haga, para que cada decisión que yo tome sea direccionada por ti, Padre. Que en esta noche todos aquellos, Señor, que están siendo tocados por tu Espíritu Santo, que están siendo ministrados, yo te pido, Padre, que ahora haya una manifestación de tu Espíritu sobre ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ahora, Padre, sea sobre cada vida. Padre, porque en esta noche, Señor, tú quieres, Señor, ahora, Padre, oh Señor, levantar, Señor, aquel que estaba en el pozo de la desesperación y que estaba hundido, Señor, en ese lodo cenagoso. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Padre, y toda tentación, Señor, y toda oferta, Señor, que viene, Señor, ahora a las vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, la echamos fuera ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora, Padre, toda tentación para dejar, Señor, ahora y echar toda la borda. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús, toda tentación para obrar, Señor, en la carne, para obrar, Señor, de forma impulsiva, para obrar, Señor amado, en lo sentimental, Padre, para obrar, Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que sean vencidos por tu Espíritu Santo, Padre, para que, Señor, ya no anden, para que ya no anden, Señor, en la carne. No anden por la carne, sino que anden por tu Espíritu Santo. Padre, yo te doy gracias por tu obra. Te doy gracias, Padre, porque sé que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.